Reciban ustedes un cordial saludo. Vamos a dar inicio a nuestra charla, a nuestra reflexión de esta semana, la cual está enfocada exclusivamente en concluir con lo que sería nuestro tema del judaísmo, como nosotros habíamos visto, haciendo referencia a algunos elementos que tal vez no lo hemos tocado y que son importantes para nosotros recordarlos, analizarlos, identificarlos, poder tenerlos presentes, para de esa manera poder ingresar a lo que sería nuestro tema del cristianismo. Recordarles nuevamente que estamos en el bloque de religiones monoteístas, es decir, que hemos ingresado por el judaísmo, continuamos con cristianismo y vamos a concluir con lo que sería el islamismo, ¿no? La tercera religión monoteísta más grande que nosotros tenemos actualmente vigente por el número de creyentes en la humanidad. Bueno, vamos a continuar. Habíamos quedado con un bloque de preguntas sobre el judaísmo, exclusivamente analizando los elementos fundamentales de lo que es la Pascua judía, lo que es la solemnidad más importante para el pueblo judío. Reviste un cierto grado de importancia por el hecho de enfocarse en lo que sería el acontecimiento de la liberación de la esclavitud de Egipto. Ese es el significado, esa es la esencia que implica la liberación, el paso de la esclavitud a la libertad. Por eso se le dice Pesaj o Pascua, ¿no? O sea, paso. Viene a representar esa palabra. Bueno, como dato importante y fundamental dentro de todo esto, viene ser los hechos que nosotros encontramos a raíz de estos acontecimientos. Exclusivamente nos vamos a centrar en el tiempo para el pueblo judío, la representación del tiempo, el significado que tiene el tiempo para esta cultura, los signos, los símbolos, que son los más importantes. A medida que nosotros vamos entendiendo cuál es la función que tienen dentro del pueblo cada uno de estos. Muy bien, entonces comencemos. El tiempo del desierto, que es el que continúa, que es el que sigue precisamente al tiempo de la Pascua, es el tiempo más importante para consolidar la esencia de pueblo. Es decir, nosotros hemos salido, o sea, el pueblo judío ha salido de la esclavitud. Estábamos en Egipto, pero hemos salido a la libertad. Entonces aquí viene un tiempo de reestructuración del pensamiento, es decir, reformulación de nuestra identidad. Antes sabíamos quiénes eran los padres, sabíamos que era Abraham, que era Isaac y que era Jacob, que ellos tenían un proyecto para cada uno de nosotros, que tenía una promesa, Dios había hecho una promesa con ellos. Pero hay un corte aquí, hay una especie de paréntesis entre lo que estábamos viviendo con los patriarcas a la esclavitud. Es decir, parece que se rompe esta promesa. No hemos encontrado, no hemos visto nosotros la concreción de esta promesa. La promesa de llegar a precisamente la tierra prometida, la promesa de ser una nación, como lo había prometido Abraham. Entonces, aquí nosotros nos nace la pregunta, nos nace la curiosidad y decir, ¿en qué momento de la historia del pueblo llegan a consolidarse como tales, como pueblo de Israel, como pueblo judío? Es precisamente en este tiempo del desierto en el que comienza un tiempo muy bonito para el pueblo judío. Muchos autores, muchos estudiosos, teólogos, afirman que este es el tiempo del enamoramiento. Emplean esta palabra, emplean esta prefiguración para poder referirse a los hechos que acontecen durante el desierto. Este tiempo, el pueblo, en esta etapa, en el desierto, el pueblo siente la necesidad de encontrarse con Dios. Siente que no está presente Dios. Sienten que en algún momento Dios parece que los ha abandonado. Parece que Dios no está ya con ellos. Entonces, Dios necesita nuevamente ganarse la confianza en el pueblo. Esto parecería un poco complicado de comprender. Si sabemos nosotros que Él ya los ha elegido como pueblo, ¿por qué tendría nuevamente que ganarse la confianza? Esto es porque en la mente de las personas, como actualmente nosotros estamos viviendo, es muy fácil olvidarnos de ciertas cosas.
Para nosotros es muy fácil olvidar nuestros orígenes, olvidar nuestra identidad, olvidar nuestra cultura, olvidar nuestra relación con el trascendente, sea cual fuere esta imagen o perspectiva que nosotros tengamos. Es complejo que nosotros tengamos una sola imagen, una sola representación. Entonces, con el pueblo pasa exactamente lo mismo. Hemos estado esclavos 400 años. Ha habido un largo periodo, hemos estado un tiempo demasiado amplio acá como esclavos. No hay entonces durante este tiempo la conciencia de que debemos volver a Dios, de que debemos reconocer que nuestra identidad viene de Él, que nuestro camino, que nuestra misión, que todo lo que nosotros hemos ido haciendo ha venido de Él precisamente. Entonces Moisés intenta ayudar al pueblo con el decálogo. Cuando Moisés entrega al pueblo los 10 mandamientos, lo que Moisés está tratando de hacer es tratar de ayudarles a entender que somos parte de esto, que nosotros seguimos estas normas, nosotros formamos parte de esto. Cuando nosotros leemos el decálogo, nos damos cuenta de que son normas que vienen a prohibir una serie de elementos que se están suscitando en el desierto. Moisés da las normas precisamente porque hay acontecimientos que se están suscitando, que se están dando y que están causando problemas en el pueblo. Es interesante tomar en cuenta que cualquier ley, que cualquier norma, que cualquier estructura que vaya a condenar, a dirigir, a orientar la ética o la moral de un determinado grupo de personas, implica necesariamente que estamos enfrentándonos a algo. En este caso, a lo que el pueblo se está afrontando, con lo que el pueblo está lidiando, es precisamente con la idolatría, está lidiando con los ritos paganos de precisamente todos los pueblos que están ahí a nuestro alrededor en el desierto, están lidiando con la falta de conductas adecuadas para poder llevar a cabo este proceso de consolidación como una sociedad estable. Es decir, estamos hablando de robo, estamos hablando del adulterio, etcétera. Todos los mandamientos están yendo a condenar aquello que como pueblo nosotros no deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque para Moisés la conciencia es ser santo, es seguir el camino, es seguir el paso que Dios está marcando para ustedes. Dios les dio una misión. Es decir, sean ustedes santos, sigan este camino, así como yo lo he hecho, así como yo soy santo. Sed santos como su Padre es santo, ¿no? Es una llamada a la reflexión, es una llamada a la cordura, si quiere. Entonces, en el desierto, Moisés viene por el lado de las normas, viene por el lado legal. Moisés trata de instaurar en el pueblo una conciencia de moralidad, de conducta. Es decir, nosotros debemos seguir estos pasos, nosotros debemos seguir estas normas, porque es la forma en la que podemos consolidar nuestra relación con Dios. Mira que siguiendo estas normas, obedeciendo estos escritos, es como nosotros vamos a poder agradar a Dios, que eso es lo que queremos, que Dios vuelva que voltee su mirada hacia nosotros. ¿Qué pasa en el desierto? Aarón, el hermano de Moisés, nota que para el pueblo hay algo constante, que es la solicitud de tener presente a alguien, a algo, a quien acudir en oración, en plegaria, etc. Aarón se da cuenta de que en Egipto nosotros teníamos las representaciones de las divinidades físicas. Todas las divinidades tienen una imagen, todas las divinidades tienen una figura. Nosotros podemos verlos, nosotros podemos postrarnos ante él y podemos hacer nuestras plegarias, sacrificios, etc. En el desierto no. No tenemos esa figura, no tenemos esa imagen. Sí, nos han hablado de Dios, sí, sabemos que Dios es el que ha hecho posible esta liberación, etc. Pero ¿dónde está? Nosotros no lo vemos. Por eso exigen a Aarón, constrúyenos, danos un Dios. Reúnen todo el oro que tenían en el pueblo, lo funden y crean el becerro de oro. Nuevamente, en la conciencia del pueblo está presente la idolatría. Porque este becerro, que es una construcción humana, no es el que te sacó de Egipto. Este becerro no es el que te guía, no es el que te acompaña. Cuando Moisés vio esto, o sea, realmente se da cuenta de que todavía al pueblo le falta mucho. El pueblo está muy inmaduro, el pueblo no está listo.
porque el pueblo no tiene la conciencia de ser una sociedad, una nación. Destruyen el cordero, el becerro, perdón, y trata de entender qué es lo que pasó con ellos. Y ahí es donde él se da cuenta, ellos olvidaron a Dios. Sí, efectivamente, ellos han dejado de lado esta conciencia, no están de acuerdo, no están entendiendo, no están interpretando que el proceso de reconciliación con Dios es complejo, es largo, es difícil. Entonces él intenta, por un lado, guiar al pueblo por el medio de las normas, pero Dios, por su lado, también interviene. Dios en el desierto ve las necesidades del pueblo y poco a poco va consolidando esa relación. Va haciéndose presente para que nuevamente el pueblo entienda que Dios está con ellos. El primer acto que nosotros vemos en el desierto es el del maná en el desierto. El pueblo se quejaba del hambre, no tenemos qué comer, no tenemos nada de qué alimentarnos. Tú nos has sacado de Egipto, donde teníamos pan, poco, obviamente, pero teníamos para subsistir. Y nos trajiste aquí a morir al desierto. ¿Qué es lo que dice, o sea, qué es lo que hace Moisés? Ruega a Dios, mira, tu pueblo está clamando, tu pueblo te necesita ahora. Entonces les da el maná, les da el maná en el desierto, los alimenta, los cuida, los protege. Dios sabe que si su pueblo exige algo es porque tiene fe en que Él los va a hacer posible. Y Moisés también. Cuando tienen sed y llegan a Mara, y Moisés golpea la roca con el bastón que había recibido de Dios y hiere la roca, me encanta esa palabra, ¿no? Hiere la roca y él comienza a brotar agua de entre las piedras. Se dan cuenta, da el agua, tenemos sed, aquí tienen el agua, Dios sigue obrando, Dios sigue ganándose al pueblo, Dios sigue buscándose la aprobación, que el pueblo entienda que Él está con ellos. Se cansaron del maná, que no era un alimento satisfactorio para ellos, entonces pidieron carne y Dios les dio las codornices. Envió una bandada de codornices hacia donde estaba el pueblo para que el pueblo pueda alimentarse de carne. Si se dan cuenta, este tipo de relación que nosotros tenemos desde esta interpretación, como les decía, ¿no? Del Éxodo, del libro de Éxodo, es precisamente el de ir dando, el de ir entregando, el de ir cediendo, el de ir dándonos cuenta de que no estamos solos en esto. Es el hecho de darnos cuenta de que realmente estamos caminando con Él, de que Él está junto con nosotros. Estamos llegando a formar la conciencia de pueblo, que es lo que Moisés quería, que nos demos cuenta que nuestra identidad es la identidad de ser el pueblo elegido por Dios, pero esta identidad se logra cuando nosotros somos conscientes de que todo lo que está pasando es gracias a Él, no por mano nuestra, no por mano humana, sino por el designio que Él tiene sobre nosotros. Cuando pasó los 40 años, cuando se dio ese tiempo en el desierto, muchas personas actualmente dicen, pero podría haber sido menos, podrían haber llegado mucho antes, etc. Y aquí interviene lo que les decía, la interpretación. La interpretación bíblica acá se manifiesta de la siguiente manera. Aquellas personas que salieron de Egipto con la mentalidad de esclavo, con la mentalidad de que deberíamos quedarnos en Egipto, ahí teníamos dioses, ahí teníamos comida, ahí estábamos bien, tenían que ceder, tenían que desaparecer, tenían que perderse en el tiempo. No podemos subsistir como nación si es que hay personas que siguen siendo pesimistas con este proyecto, si es que hay personas que no creen que este proyecto de la tierra prometida tenga futuro. Tienen que desaparecer en el sentido más más reflexivo, si queremos. Esta mentalidad tiene que ceder, tiene que desaparecer del pueblo. Debemos eliminar de nuestra mente el hecho de que allá estábamos bien y de que lo que Dios nos ha prometido no es algo que nos conviene. Cuando sucede eso es cuando el tiempo en el desierto llega a la conciencia de ellos. Aquellas generaciones que desaparecieron, estábamos bien de esclavos. Una vez que mueren, una vez que se termina esa mentalidad, una vez que se cede ese tiempo, nace otra mentalidad con la mentalidad de que nosotros debemos adquirir, debemos hacer realidad las promesas que Dios tiene para nosotros. Ese es el tiempo
Ese es el resurgir, ese es el verdadero origen de la nación israelita. Este es el momento en el que estas personas se dan cuenta de que es posible que nosotros hagamos esto, pero lo tenemos que hacer a través de nuestras acciones, a través de nuestra fe, a través de nuestras intenciones. Y aquí nosotros podemos decir, entonces, ¿esta conquista, este logro ha sido de la mano de Moisés? No, ni Moisés pudo ingresar a la tierra prometida. Él vio efectivamente la tierra de Canaán. Esta es la tierra que prometí a tus padres, a los patriarcas. Pero mira que a esta tierra tú no entras, porque has dudado de que esto sería posible. Ni Moisés, ni todos aquellos que tenían esa mentalidad, se les ha permitido ingresar al pueblo, a la tierra prometida, porque no podíamos forjar una nación de la incertidumbre, de las dudas, del hecho de no saber si estamos conscientes o no de que Dios es real o está con nosotros. Dios elige de entre todas las personas a Josué, que sería el comandante, que sería el general, responsable, encargado precisamente de hacer realidad esta conquista. La conquista de la tierra de Canaán, la conquista de la tierra que ha sido prometida a nuestros padres. ¿Por qué? Porque él sí está convencido de que es posible, él sí está convencido de que puede lograrlo. Entonces inicia la conquista, logran la conquista de Canaán. Todos estos acontecimientos los tenemos en el libro de Josué, libros históricos de la Biblia, y nosotros vemos que el pueblo ingresa en el territorio. Tenemos todo el territorio y comienza la división de las 12 tribus. Los 12 hijos de Jacob vienen a ser los nombres de las 12 tribus del pueblo de Israel, menos la tribu de Leví, que en el desierto fueron los únicos que no se postraron ante el becerro de oro. Por eso Moisés los eligió como un pueblo, exclusivamente un pueblo, una sociedad sacerdotal, por la fidelidad que demostraron con Dios. Entonces a ellos no les da tierra, pero ellos estarían encargados del culto. Es por eso que el sacerdocio en el pueblo judío es de carácter hereditario. Todos los descendientes de los miembros de la tribu de Leví vienen a ser sacerdotes por herencia, es decir, es una tradición familiar. El padre sacerdote va a heredar, va a tener su hijo y su hijo efectivamente va a ser sacerdote para que esto para que esto permanezca en el tiempo, subsista en el tiempo. Las demás tribus son encargadas de diferentes labores, diferentes hechos, ¿no? Esencialmente el de consolidar los límites, el de consolidar los elementos que a nosotros nos dirigen, nos rigen como pueblo, como un pueblo, como una nación. Para continuar con esto, es importante ingresar al siguiente bloque, que es el bloque de los jueces para ingresar al bloque de la monarquía. Moisés, en el desierto, nuevamente, perdón que hagamos este recurso, necesitaba demasiado de la conciencia de las personas. Había dado las leyes, etc. Pero no era suficiente. Él necesitaba intervenir ante el pueblo personalmente. Él necesitaba hablar con las personas, escuchar a las personas. Y siempre había momentos en los que a él le parecía demasiada esta tarea. Era amplia. Imagínense una sola persona para resolver todos los problemas del pueblo. Cuando ya llegan a consolidarse en Canaán como pueblo de Israel, también es difícil para ellos poder guiarse, y más ahora que Moisés ya no está presente. Es por eso que se elige un grupo de jueces. Estos jueces tenían la función de delegar precisamente las responsabilidades dentro del pueblo, pero sobre todo la de corregir cualquier tipo de conducta que no esté de acuerdo con las actitudes, con las conductas que vayan asumiendo los demás. Entonces aquí tenemos los nombres de Débora, tenemos los nombres de Sansón, de diferentes jueces que intervinieron por el pueblo ante Dios y que recibieron de Dios esta misión, esta intención para poder modificar, para poder cambiar toda esta relación. Es decir, distribuir el poder, el orden, ejecutar esencialmente una administración estable dentro del pueblo. Pero lamentablemente y humanamente hablando,
Cuando nosotros tenemos a personas, y aquí está la palabra, personas responsables, estas personas, por más de que asuman una misión, por más de que entiendan de que tienen un objetivo, ya sea por Dios, ya sea por ellos mismos, siempre comienzan a suscitarse dificultades, siempre comienzan a suscitarse debilidades. Son humanos, tienen tropiezos, tienen bastantes conflictos con ellos mismos y con los demás. Entonces comienzan a cometer ciertas irregularidades, comienzan a fallar, comienzan a tener dificultades. Y que estas dificultades vienen a repercutir en el pueblo, vienen a hacer que el pueblo mismo dude de su autoridad. ¿Con qué autoridad hablan ellos? ¿Con qué autoridad vienen a pregonarnos a nosotros ciertas actitudes, etcétera? Pero si ellos mismos fallan, ellos mismos tienen dificultades, tienen problemas. Es así que el pueblo pide a Dios un rey. Necesitamos un rey. Esta conciencia del rey nace precisamente del entorno en el que ellos se desarrollan. Aquí tenemos a Siria, más allá estaba surgiendo Babilonia, mucho más allá Persia, etc. Tenemos la necesidad de que haya alguien, una autoridad por encima de los jueces, por encima de todas estas personas y que se haga cargo de regirnos realmente como pueblo. Es por eso que deciden ingresar a la etapa de la monarquía. ¿Quién va a ser el encargado de elegir a los reyes de Israel? Va a ser Samuel, por eso tenemos el primer y el segundo libro de Samuel, en el que nos narra la búsqueda, obviamente la vocación que tiene, encontrar la vocación con Dios, de ser profeta, y siendo profeta elegir para el pueblo un rey, tener un rey. Ese rey, el primer rey, será Saúl. El primer rey del pueblo, el primer rey que tiene el pueblo judío va a ser Saúl. Y aquí viene una interpretación un poco compleja, un poco delicada, que es el hecho de que Saúl asume la monarquía, asume el mandato del rey, pero en su mente comienza a surgir un problema. El problema es que todos decimos que Dios es rey, o sea, Dios es el rey para el pueblo judío, o sea, solo hay un rey, solo hay un Dios para ustedes, según los mandamientos, aquí está su rey. Entonces yo soy Saúl, pero yo soy el rey. Por lo tanto, como yo soy el rey, también tengo un cierto grado de poder, tengo un cierto grado de autoridad. Esto hace en la mente de Saúl que el poder comience a ocupar espacios dentro de su mente, comience a ocupar espacios dentro de su corazón y comience a endurecer su forma de ver la realidad. Es decir, que el poder hace creer a Saúl que ese mandato le corresponde a él por derecho y que él debe gobernar y que los demás deben estar a su servicio. Olvida de antemano, olvida ya por el hecho de tener poder, que existen varios elementos que él debería demostrar como un rey. Él debería demostrar humildad, él debería demostrar la sobriedad, debería demostrar una serie de elementos, pero no lo hace. El poder llega a corromper a Saúl. Entonces, Samuel se da cuenta de esto, trata de recriminarlo, trata de hablar con él, trata de transformar esta mentalidad que él tiene, pero no lo logra. Es por eso que Samuel busca entre las personas a alguien que pueda ocupar este lugar y que pueda suplantar a Saúl, es decir, alguien que realmente pueda hacer el papel de rey. Es por eso que entre el pueblo surge la figura de David. David sería el segundo rey, viene a ser el segundo rey del pueblo de Israel, por su humildad, por su confianza, por su fortaleza, por su fe, por su humildad. Él llega, reconocidísimo por el acontecimiento de David en la lucha contra los filisteos, él llega al trono, pero David nuevamente, ¿no? Viene el problema de que humanamente David comete no el mismo error, pero sí el mismo proceso de equivocación de Saúl. Él cae en el pecado de el adulterio. Él se enamora de la mujer de uno de los generales de Urías y decide tomarla. Decide romper precisamente con un mandamiento, el de no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Él rompe con este acontecimiento, él rompe esta brecha, desconoce que hay un mandamiento que precisamente evita o niega que él pueda acceder a este tipo de actitudes, pero él falla. Por eso les digo, humanamente falla. Y como rey también comete un error.
Él trata de buscar la reconciliación por Dios después de darse cuenta de la falla que ha cometido. Y hay un salmo muy hermoso que se le atribuye a él, que es el Salmo 50, confesión de un pecador arrepentido, para tratar de remediar, para tratar de subsanar todas estas situaciones. Su hijo, Salomón, será el encargado de poder sobresalir, de poder llevar adelante todo esto. David inició la construcción del templo de Israel, pero será Salomón quien lo lleve a su plenitud para poder presentarle al pueblo, para poder darle al pueblo una estructura, un lugar específico para poder hablar y poder encontrarse con Dios. Para Salomón, reconocido por su sabiduría, reconocido por ser un gobernante que ante todo va a anteponer la sabiduría, nuevamente comete una falta, nuevamente cae en el error, en la equivocación. Y en este caso es el error de Salomón es la idolatría. Él tenía, según la tradición bíblica, aproximadamente 300 esposas. Cuando Salomón tomaba por esposa a una mujer, lamentablemente no eran personas del pueblo, porque sabían que si él hacía eso en el pueblo, él estaría pecando, obviamente, de adulterio. Entonces él trataba de buscar esposas por fuera del pueblo, buscaba personas de diferentes regiones, de diferentes pueblos, de diferentes civilizaciones. Al acceder a este tipo de matrimonios, al acceder al matrimonio con otra persona, es decir, con una persona que no es parte del pueblo, él cae automáticamente en la idolatría. ¿Por qué? Porque asumiendo a su esposa, asume la fe de esa esposa. Se postra ante otros dioses. El pecado de la idolatría es el pecado más grande que comete Salomón y es el castigo, obviamente desde la perspectiva bíblica, que lleva consigo la invasión de parte de Asiria y la destrucción de la primera parte, es decir, del reino del norte de Israel. Esto hace precisamente que el pueblo comience a darse cuenta de que hay una serie de elementos que no podemos dejar de merecer acá, y estos son los elementos de la retribución bíblica. En el pueblo judío está presente mucho esta conciencia. Si nosotros estamos sufriendo algo, si a nosotros nos está pasando o estamos atravesando alguna dificultad, esta dificultad es producto de algún pecado que nosotros hayamos cometido. Ya, esta es una parte esencial dentro de la teología bíblica, la teología de la retribución. Que si algo nos está pasando es porque algo estamos haciendo mal. Si a nosotros nos va mal es porque algo es dentro del pueblo, dentro de nosotros, es que está yendo mal. En este caso, siendo la cabeza, los reyes, los encargados de guiar al pueblo, los que cometen las faltas, efectivamente todo el pueblo comienza a atravesar por estas dificultades. Para Salomón, como les digo, la idolatría ocasiona la invasión de los pueblos adyacentes a Israel y ocasiona la desestructuración de estas tribus, ocasiona la desestructuración de este pueblo. Comienza a caer, comienza a tener dificultades y comienzan a nuevamente surgir las dudas, las incertidumbres, etc. Es por eso que en este tiempo de inestabilidad, totalmente de inestabilidad, es que resurge la figura del profeta. Comienza nuevamente y con mucha fuerza la figura de los profetas. Estos profetas tendrán una característica fundamental, que es la de exigir al pueblo, la de denunciar aquellas cosas que el pueblo está haciendo mal, la de llamarle la atención al pueblo. Porque si el rey era el responsable de hacerlo, pero ni él pudo hacerlo, él no lo hizo. Entonces, con menos razón lo podría hacer una persona que no tenga autoridad de Dios. Es por eso que en la figura del profeta estas características ya vienen con un rol específico. El rol específico es ser elegido directamente por Dios. Tenemos la vocación de Isaías, tenemos la vocación de Jeremías, que es una de las más importantes reconocidas bíblicamente por ser el más pequeño, el más joven de los profetas, pero haber llevado a cabo una de las misiones mucho más importantes, que es la de anunciar al pueblo ya sea la destrucción, es decir, la invasión por parte de uno de los imperios, en este caso de Babilonia, y la posterior eh, reconstitución, es decir, la pérdida de nuestra identidad, pero más bien la vuelta del exilio. Son acontecimientos que debemos analizarlos detenidamente. No lo vamos a hacer en este video porque estamos haciéndolo de manera muy general. Vamos a tener documentos implícitos para poder identificar todos estos puntos. Pero el hecho recae en saber reconocer que si
bajo este parámetro de la retribución, si algo está pasando, nosotros vamos a recibir de Dios un castigo, o es que nosotros nos estamos ocasionando este castigo, entonces es que viene a la figura del profeta. No lo hagas porque puede pasarnos esto, porque puede que lleguemos a pasar esto. A estos profetas se los llama profetas del preexilio. ¿Por qué se llama del preexilio? Porque van a darse cuenta, ahorita les voy a explicar que hay un acontecimiento fundamental dentro de la historia del pueblo de Israel que va a marcar un antes y un después de su identidad. Los profetas del preexilio anuncian, tratan de prever, tratan de evitar. Los profetas del preexilio anuncian qué son las cosas que están haciéndose mal en el pueblo. El primer profeta del preexilio que nosotros tenemos es el profeta Amós, más conocido como el profeta de la justicia. Su misión era la de denunciar los actos de injusticia que se estaban dando en el pueblo de Israel. Él se dio cuenta, Dios se dio cuenta de lo que estaba haciendo y suscita a Amós para que pueda cambiar esta situación. Habla en nombre de mí y diles que no hagan esto, o sea, que estos actos de injusticia pueden ocasionar problemas, van a traer problemas. Entonces, esta misión de Amós comienza y sigue este ritmo hasta el momento en el que trata de cambiar esta mentalidad. No lo logra. Y es por eso que surgen los profetas del exilio. El exilio, se los explico brevemente, es la invasión del del imperio de Babilonia, un imperio que había surgido precisamente en los alrededores del pueblo de Israel, que invade Israel, invade la tierra de Israel, destruye el templo que había construido Salomón, destruye el lugar donde se centraba toda la figura religiosa, todo el poder religioso, toda nuestra identidad, lo destruye y exilia a las personas, se lleva a las personas, a las autoridades más a las personas más importantes, sacerdotes, profetas, etcétera, los exilia a Babilonia y al pueblo lo deja todo devastado. Este es el castigo, este es el hecho del que anunciaban los profetas. El ejemplo de Amós que les pongo. En los profetas del exilio encontramos a Jeremías, que les decía, que trata de anunciar, que trata de ver, que explica qué es lo que está pasando, que nos narra, que nos cuenta con sus palabras lo que siente, lo que habla. Y es por eso también que junto con Jeremías tenemos la carta de las lamentaciones por la invasión que hemos sufrido, por la situación que vive el pueblo. Profetas del exilio. Y los profetas del post-exilio, una vez que se termina este exilio, viene un grupo de profetas que vienen a dar esperanza. Un grupo de profetas pre-exilio anuncian, denuncian hechos de violencia para evitar que pase algo. Los profetas del exilio nos cuentan lo que está pasando. Nos cuentan el terror, el pavor, el dolor que se siente por lo que estamos viviendo. Y los profetas del post-exilio tratan de darle esperanza al pueblo, tratan de darle una luz, tratan de ayudar al pueblo, tratan de enseñarle que todo lo que han hecho, todo lo que ha pasado, a pesar de todo eso, necesitamos creer nuevamente en Dios, necesitamos darnos cuenta que si pasó todo esto ha sido porque no hemos entendido qué es lo que Él quería para nosotros. Al llegar estos profetas del exilio, nace una figura muy importante. Es la figura del Día del Señor. Este es el nombre que lleva este eje teológico dentro de la literatura profética. ¿Qué es el Día del Señor? Es el día en el que Dios se hace presente para poder ayudarnos a remediar todas estas cosas. Ni hombres como Moisés, como Josué, ni jueces, ni reyes, ni profetas, sino a el mismo Señor, el mismo Dios que se hará presente en medio del pueblo para ayudarnos a entender todas estas cosas. Es con los profetas del post-exilio cuando se instaura la figura del Mesías. El profeta Miqueas nos dirá, vendrá aquí, he aquí, mira tú, hay una estrella que nos señala el lugar, oh tú, tierra de Belén, que dará origen, que de ti, de esta tierra nacerá el Salvador. Ya están ahí las profecías, están escritas, están preparando.
¿Para qué? Para que el pueblo tenga la conciencia, tenga la fe, tenga la esperanza de que a pesar de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos vivido, aún hay esperanza, porque Dios no nos está abandonando, sino que Él nos está dando la oportunidad de remediar todas estas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo las va a remediar? ¿Cómo vamos a cambiar todas estas cosas cuando llegue el día del Señor? Hasta ese momento ustedes estén atentos, estén preparados, estén prestos a escuchar estas intenciones, este mensaje que tiene Dios para nosotros. Con esa profecía se cierra para el pueblo judío, para la Tanakh, para la Biblia judía, se cierra el ciclo de escritos, el ciclo de conocimiento, el ciclo de espera. La teología judía reconoce que el día del Señor, es decir, la llegada del Mesías, va a ser el momento en el que por fin se va a instaurar la paz para Israel y por fin se van a acabar los problemas que nosotros siempre hemos tenido, o sea, los que siempre ha tenido el pueblo. Vamos a concluir ahí con esta pequeña reflexión histórica, un poco muy breve, brevísima, sobre los acontecimientos que parten precisamente desde después de la Pascua judía hasta la consolidación o hasta la promesa, lo vamos a llamar así, la promesa del Mesías, para poder iniciar próximamente con lo que son la consolidación de los elementos fundamentales del judaísmo como lo tenemos ahora. Espero que sirva de algo esta pequeña reflexión, esta pequeña charla. Nuevamente, el agradecimiento por la atención, por haber escuchado toda esta clase. Nuevamente, si presentamos algún tipo de duda, si nosotros tenemos algún tipo de inquietudes, están habilitadas la parte acá de los comentarios para que nosotros podamos dejar cualquier tipo de pregunta, inquietud y se pueda responder inmediatamente, ya sea textualmente o podamos iniciar otro tipo de video para poder dar respuesta a todo esto. Muchísimas gracias por su atención. A cuidarnos mucho.